Qué buena estuvo la alabanza esta mañana. Qué calor que hace. Pero qué hermoso es poder estar juntos y saber que cuando cantamos, cuando alabamos, estamos teniendo la oportunidad de poder con nuestras voces, con nuestras palabras, reconocer quién es Dios para nosotros, quién es Dios en ese momento de debilidad, quién es Dios en ese momento de necesidad. Y es por eso que nos da tanto gusto poder estar nuevamente un domingo más. Nunca queremos que el domingo sea como otro domingo, sino queremos que cada domingo deseemos estar en la presencia de Dios, alabándole y reconociéndole por lo que Él es primeramente y también por lo que Él ha hecho por cada una de nuestras vidas. Para quienes no me conocen, mi nombre es Pablo, soy pastor aquí en la iglesia Lumina y nos da mucho gusto que estés con nosotros esta mañana. Nos da mucho gusto que hayas decidido apartar este tiempo para poder escuchar a Dios, porque seguramente Dios tiene algo para decirte en este lugar, en esta mañana, el día de hoy. Así que, ¿cuántos están listos para recibir la palabra de Dios en esta mañana? ¿Amén? Eso. Vamos a Colosenses capítulo 3. Colosenses 3, estamos estudiando a lo largo de ya varios meses, hemos estado estudiando este pasaje precioso, este libro de la Biblia en Colosenses. Y hemos estado viendo cómo el apóstol Pablo quería proteger a la iglesia en Colosas, protegerlos de filosofías y de pensamientos que le hacían creer a esta iglesia que Cristo no era suficiente, que ellos necesitaban algo más aparte de Jesús, que ellos necesitaban tal vez el conocimiento, las ciencias, y que ellos tal vez necesitaban experiencias místicas y angelicales, y la sociedad y la comunidad estaba queriendo que la misma iglesia dejara a Cristo como lo único a lo cual ellos recurrían o acudían, y que tal vez encontraran en esta sabiduría, en este conocimiento, en toda la ciencia, aquello que pudiera complementar a Jesús, como si Jesús no fuera suficiente. Y hemos encontrado a lo largo de los primeros 2 capítulos cómo el apóstol Pablo defiende esta teología de la suficiencia de Cristo, la supremacía de Cristo, y cómo Cristo es superior a los ángeles, y cómo Cristo es superior al conocimiento y a la revelación de los hombres, y cómo Cristo es suficiente y superior aunque nosotros mismos, y cómo es importante que nosotros le demos el lugar que Dios se merece. Y comenzamos la semana pasada en Colosenses capítulo 3 versículos 1 al 4 con este pasaje donde el apóstol Pablo le muestra a la iglesia en Colosas cómo ahora viene la parte práctica donde el apóstol Pablo comienza a enseñarles y comienza a mostrarles que todo este conocimiento acerca de la suficiencia y la supremacía de Cristo ahora se tenía que ver de una forma real, diaria, en lo cotidiano en sus vidas. Y comenzamos hablando la semana pasada en los versículos 1 al 4, y en estos versículos era interesante porque hablábamos acerca de qué era lo que significa poner nuestra mirada en las cosas de arriba, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y como la palabra dice, si pues habéis resucitado, si tú tienes esta nueva vida en Cristo de la cual hablamos, dice, tú debes estar buscando las cosas de arriba, no las cosas de esta tierra. Y hablábamos cómo existe esta lucha, esta tensión entre nuestros deseos, nuestras pasiones, las cosas de esta tierra y las cosas que son del cielo. Y hoy el apóstol Pablo, a partir del versículo 5, nos va a mostrar en este pasaje, nos va a describir un poco más qué son estas cosas de la tierra, qué son estas cosas de las cuales nosotros debemos de abstenernos, de las cuales debemos de protegernos, para que podamos buscar las cosas de arriba, para que podamos tener una vida que constantemente esté caminando en obediencia a Cristo nuestro Salvador, a Dios nuestro Señor. Entonces, si tienes ahí tu Biblia, te invito a que busques Colosenses capítulo 3, vamos a leer versículos 5 al 11. Si tienes una copia de la Biblia, abre tu Biblia. Si no tienes una copia de la Biblia, los versículos van a aparecer atrás en la pantalla. Y dice así el versículo 5: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría.
Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Y quiero que leamos juntos esta última parte de este pasaje. Sino que Cristo es el todo y en todo. Y el apóstol Pablo no ha terminado de hablar y recuerda a esta iglesia en Colosas: Cristo es todo lo que necesitamos. Quiero invitarte a que cierres tus ojos y vamos a orar. Vamos a pedir la guía de Dios. Padre, te necesitamos en este momento. Espíritu Santo, te pedimos que hables a cada uno de nuestros corazones. Queremos escuchar tu voz, necesitamos escuchar tu voz. Necesitamos que estas palabras de vida infundan vida a nuestros corazones. Necesitamos que tú traigas esa transformación a nuestras mentes, esa transformación a nuestros corazones. Y necesitamos, Dios, que seas tú el que en este momento tome cada palabra que salga de mi boca y la use para transformarnos y que salgamos de este lugar diferentes. Oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Saben, algunos de ustedes saben, a mí me gustan mucho las películas así medievales y de guerra. Y una de las estrategias dentro de, tal vez en esa época medieval, lo que hacían los ejércitos para tratar de ganarle a un enemigo que tal vez era mucho más fuerte, que se escondía detrás de murallas, que se escondía tal vez en un palacio, que se escondía en una ciudad fortificada. Una de las estrategias de la milicia, una de las estrategias de los reyes, de los ejércitos en la época medieval, era cortar el suministro de todos los alimentos, tal vez del agua limpia, del agua potable, cortar el suministro comercial para que esta ciudad, tarde o que temprano, aquellos que estaban escondidos detrás de las murallas, aquellos que estaban escondidos detrás de esta fortaleza, tuviesen que salir a pelear o tuviesen que salir a buscar ayuda. Y esta estrategia militar tenía como propósito que aquellos tal vez que se sentían que estaban resguardados a causa de este ciego, a causa de este cortar todos los suministros, de repente la gente se empezara tal vez a morir a causa de las enfermedades que se iban dando, a causa de la falta de agua potable, o a causa de la higiene que había dentro de la ciudad, o a causa de los alimentos. Y tarde que temprano o salían y pedían clemencia, o salían y se rendían, o salían y peleaban. Pero imagínate cómo pelea una persona que después de días o meses no ha recibido alimento. O cómo pelea una persona que después de días no ha estado tomando tal vez agua limpia, enfermo, tal vez con algún problema físico. El propósito que tenía esta estrategia era debilitar a un enemigo que tal vez estaba muy fortalecido detrás de sus muros, detrás de su fortaleza. Y hay una realidad que cada uno de nosotros debemos entender acerca de nuestras vidas. Y es la razón por la cual les cuento esta historia. Hay una realidad acerca de nuestra carne, hay una realidad acerca de nuestras pasiones, hay una realidad acerca de la maldad que todavía reside en nosotros. Porque si bien Cristo murió por nuestros pecados, y si bien Cristo nos perdona de nuestros pecados a todos aquellos que hemos depositado nuestra fe en Él como el Hijo de Dios, y hemos sido liberados de la condenación del pecado en nuestras vidas, aún en nuestros cuerpos mortales
llevamos con nosotros una carne, una naturaleza pecaminosa, a la cual, dice aquí el apóstol Pablo en el versículo 5, dice: haced pues morir en vosotros. Y lo que está utilizando aquí el apóstol Pablo, esta expresión de hacer morir, está hablando acerca de debilitar de tal forma, matar de hambre a la carne, a lo terrenal en nosotros, para que eso que tal vez en algún momento cuando estábamos sin Cristo era tan fuerte, no tenga más fuerza sobre nuestras vidas. Y el apóstol Pablo, después de hablarnos acerca de poner los ojos en las cosas de arriba y buscar las cosas de arriba, nos va a hablar acerca de cómo esto se ve en la práctica. Cómo en la práctica se ve que nosotros estemos dispuestos a morir a lo terrenal para poder vivir para lo celestial. Cómo nosotros podemos morir y cómo nosotros podemos debilitar nuestra carne de tal forma que nuestra carne ya no sea el enemigo con el cual antes nos hacía esclavos. Porque la Biblia dice que el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y la Biblia nos enseña que el pecado gobernaba sobre nuestros cuerpos mortales. Pero ahora en Cristo Jesús la cadena, la esclavitud del pecado ha sido rota. Y en Cristo Jesús ya no somos más esclavos del pecado, pero hay una realidad: hay pecado todavía en nosotros. Y ya no es pecado que nos condena, pero es pecado que nos corrompe. Es pecado que muchas veces nos lleva a hacer cosas. Y da una lista aquí la palabra de Dios en Colosenses capítulo 3, cosas tal vez morales que son incorrectas o cosas sociales que son incorrectas. Y fíjate, lo primero que encontramos en el versículo 5 es una lista de pecados morales. Todos son pecados, pero los primeros dice fornicación, que es tener sexo fuera del matrimonio; impureza, que tal vez no es cumplir el acto del sexo, pero es tal vez tener pensamientos impuros dentro de tu mente y vivir de una forma impura delante de Dios. Pasiones desordenadas, que tiene que ver con todos esos deseos carnales de la lujuria y nuestros deseos malos, porque dice malos deseos, pero después dice avaricia, que es ¿qué? Idolatría. Y da una lista de pecados que se gestan en el corazón, pero que después se consuman con el cuerpo. Y cada uno de estos pecados, el apóstol Pablo dice: debes hacer morir lo terrenal en ti. Y utiliza esta expresión que les estaba ilustrando de la época medieval. Debes dejar de alimentar esos deseos terrenales. Debes bloquear por completo todo lo que pueda llegar a alimentar estos deseos: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Entonces dices: Pablo, ¿y cómo se ve eso en la práctica? Hay una realidad: si la carne es un enemigo y es un enemigo fuerte, necesitamos debilitarlo. El Espíritu Santo es una obra de santificación en nuestras vidas, pero nosotros tenemos la responsabilidad de no alimentar más los deseos de nuestra carne. ¿Cómo se ve eso en la práctica? Tal vez dices: Pablo, es que yo lucho muchísimo con mis pensamientos, pero no puedo dejar de ver Juego de Tronos. Game of Thrones es mi serie favorita, ¿verdad? Pablo, es que la verdad, o sea, yo lucho mucho. Tal vez acá dice fornicación, impureza, pasiones desordenadas. ¿Qué estás haciendo para matar de hambre los deseos de tu carne y los deseos terrenales que hay en tu corazón? O mejor dicho, ¿qué estás haciendo que continúa alimentando los deseos terrenales, los deseos pasionales de tu corazón que tal vez deberías dejar de hacer? Y el apóstol Pablo dice: ante eso debes hacer morir lo terrenal en ti. Ahora, ese es el mandato, es algo que debemos obedecer. Pero ¿por qué? Como buenos millennials nos preguntamos: ¿por qué? O sea, no me digas no lo hagas, dime ¿por qué no debo hacerlo? O sea, ¿cuál es la razón por la cual no hacerlo? Porque si no me explicas por qué, me voy a revelar a lo que me dices. Ok.
Fíjate lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1. Busca ahí en tu Biblia, Primera de Pedro, capítulo 1. No tenía este versículo aquí anotado en mis notas, pero siento que debemos leerlo. Capítulo 1 de Primera de Pedro, versículo 13. Dice así: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ¿qué? Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. ¿Sabes la razón por la cual el apóstol Pablo le estaba diciendo a esta iglesia en Colosas y por la cual el apóstol Pedro aquí le habla a la iglesia también y les dice: deben ser santos? Deben morir a las pasiones de su carne, deben morir a sus deseos, deben morir a esa vieja naturaleza, deben morir y deben matarla de hambre. La razón principal por la cual ustedes deben hacer eso es porque el Dios que los llamó y el Dios que dejó de ser nuestro enemigo a causa del pecado por la sangre de Jesucristo, ahora es nuestro Padre. Ese Dios es ¿qué? Santo. Y porque Dios es santo, 3 veces santo, dice la palabra de Dios: así como el que os llamó es santo, sed vosotros santos. Y fíjate, versículo 17: y si invocáis por Padre, Primera de Pedro capítulo 1 versículo 17: si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Sabes qué es lo que está diciendo el apóstol Pedro en este pasaje? Está diciendo: ¿te acuerdas cuál fue el precio de tu santidad? Porque muchas veces decimos: qué bonito saber que en Cristo Jesús somos declarados santos y su santidad se aplica a nosotros porque Él cargó nuestros pecados. Pero ¿sabes cuál fue el precio de esa santidad? La muerte de Cristo Jesús, la sangre derramada de Cristo Jesús en esa cruz. Y si por la sangre derramada en esa cruz ahora ya no somos enemigos, ahora somos hijos y Él es nuestro Padre y lo invocamos como Padre, dice que durante tu tiempo sobre esta tierra, tu peregrinación sobre esta tierra, porque nosotros no somos de esta tierra, nuestra ciudadanía, ¿dónde está? Y nuestro tiempo sobre esta tierra es de paso, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces, durante tu peregrinación, durante tu tiempo sobre esta tierra, tu forma de conducirte debe ser ¿de qué manera? En santidad. En santidad. No es imposible. Es difícil. Implica trabajo. Hay un trabajo que hace el Espíritu Santo al santificarnos, y hay un trabajo que tú y yo debemos hacer. ¿Cuál es? Morir a nosotros mismos, morir a nuestros deseos, dejar de alimentar la carne y el pecado en nosotros. ¿Para qué? Para que podamos vivir en la libertad que Cristo nos ha dado para disfrutar de su santidad. Pero implica que nosotros estemos dispuestos a morir a nuestros deseos, morir a nuestras pasiones, morir al pecado en nosotros. Y fíjate, me encanta este pasaje, porque este pasaje ilustra claramente cómo debe ser que nosotros nos conduzcamos. Dice: conducíos con temor. Temor. Pero no que Dios es amor. Sí, Dios es amor. Dios te ama, pero Dios es santo.
Y porque Dios es santo, tú y yo estamos separados de Dios a causa de nuestro pecado, pero por la obra de Cristo, por el precio pagado por Cristo en la cruz, ahora tenemos entrada libre al Padre por los méritos de Cristo Jesús. Gloria a Dios por eso. Pero eso no implica que tú y yo no tengamos que renunciar a nuestros deseos y vivir en santidad. Posicionalmente somos declarados santos en Cristo Jesús. Gloria a Dios por eso. Pero en la práctica, tú y yo debemos de estar dispuestos, como dice este pasaje en Colosenses capítulo 3, versículo 5, debemos de estar dispuestos a morir a lo terrenal en nosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Fíjate versículo 6, cosas por las cuales, Colosenses 3:6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Sabes qué está diciendo en este pasaje el apóstol Pablo? Está diciendo, ¿sabes? Todas esas cosas por las cuales, a las cuales tú tienes que morir hoy en tu vida, son las cosas por las cuales los hijos de desobediencia, aquellos que no han recibido la gracia de Dios, son aquellas cosas por las cuales son condenados. El pecado en ellos. El versículo 7 dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero habla en un tiempo que pasado. Y dice, en esas cosas antes tú vivías, en esas cosas te deleitabas, esas cosas disfrutabas. ¿A causa de qué? A causa de la esclavitud del pecado en ti. Pero hoy tienes la oportunidad de escoger. Tienes la oportunidad de hacer morir el pecado en ti para entonces poder vivir según las cosas celestiales y dejar de vivir para las cosas terrenales. Ahora, interesante, porque fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, y fíjate lo último que está ahí, avaricia. ¿Qué es la avaricia? Querer tener más. El deseo desmedido de querer tener más dinero. Pero ¿no es ese el deseo del corazón del hombre para todas las cosas? Porque el hombre que decide fornicar es porque desea tener más del sexo fuera del modelo por el cual Dios creó el sexo dentro del matrimonio. El deseo de nuestro corazón es siempre tener más que aquello que Dios ha dicho que es suficiente. Y fíjate cómo toda la enseñanza del apóstol Pablo gira alrededor de esto. Si realmente crees que Cristo es suficiente, entonces debes creer que lo que Dios dice que es suficiente para tu vida es aquello que tú necesitas. Y aquello que Dios dice que no necesitas, todas estas cosas terrenales en esta lista, es idolatría. Es idolatría. Y es la realidad de nuestro corazón. Una vez alguien dijo, el corazón es una fábrica de ídolos, donde constantemente estamos haciendo ídolos de todo. Ídolos de nuestra familia, ídolos de nuestro trabajo, ídolos de tal vez las posesiones. Pero todo eso tiene que ver con nuestras pasiones y nuestros deseos terrenales. Versículo 8 de Colosenses capítulo 3 dice así, pero ahora dejad. No solamente tienes que hacer morir, sino que tienes que dejar. Dice, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, y no mintáis los unos a los otros. Y no solamente habla en el versículo 5 acerca de esos pecados del corazón y los pecados de nuestra mente, sino que después, a partir del versículo 8, comienza a hablar acerca de algunos pecados sociales. Porque algunos dicen, Pablo, no, yo no tengo malos pensamientos. No, jamás. Yo jamás he fornicado, yo jamás he adulterado, yo soy santo como nuestro Padre que es santo. Qué bueno. Pero ¿cómo están tus relaciones? ¿Cómo están tus relaciones con tu suegra? ¿Cómo están tus relaciones con tu hermano, con tu hermana, con tu vecino? Ese vecino que hasta las 3 de la mañana está con el karaoke. ¿Cómo están tus relaciones con tus compañeros de trabajo? ¿Cómo están tus relaciones con tu jefe? ¿Cómo están tus relaciones con tu esposa, con tu esposo? ¿Cómo están tus relaciones con tus hijos?
Porque esta lista que está aquí en el versículo 8, a lo mejor algunos dicen, ay, qué horrible esto de la lista del versículo 5, fornicación, impureza. Pero en el versículo 8 dice, ira mientras manejas, ira mientras discutes, enojo, malicia, blasfemia. Es increíble cómo nuestra sociedad va adoptando ciertas palabras y las hace comunes. Y de repente esa palabra para toro macho, que no la voy a decir, ya es normal. Los comentaristas lo dicen en el partido de fútbol. Algo que antes era así como que, censúralo, ahora ya no. Malas palabras, blasfemia, dice aquí, versículo 8, palabras deshonestas de vuestra boca. No, oficial, no iba a más del límite de velocidad. Mentira. Todas esas cosas, todos esos pecados tienen que ver con nuestra vieja naturaleza. Tienen que ver con aquellas cosas que ya no somos, aquellas cosas de las cuales ya no somos esclavos. Y dice este pasaje, haz morir lo terrenal, deja también todas estas cosas. Versículo 9 dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. ¿Sabes qué es lo más grandioso de reconocer la santidad de Dios? De que tú y yo jamás seríamos capaces de llegar al estándar de la santidad de Dios. Solamente de estar en la presencia del Dios santo seríamos consumidos a causa de su santidad. Pero por la gracia de Dios, dice, hemos sido revestidos con un nuevo hombre. Un nuevo hombre que dice, se renueva, versículo 10, revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Sabes, Dios está trabajando en tu vida. El que comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Dios no se ha rendido contigo, porque Dios sabía que nuestro pecado era demasiado grande, pero por lo tanto necesitaba haber un sacrificio aún más grande, y por eso envió a Cristo a morir en la cruz. Y no importa si eres judío o si eres gentil, si eres bárbaro o si eres escita, si has sido un fornicario, si has sido una persona con pensamientos impuros, si has sido una persona mentirosa, si has sido una persona blasfema, si has sido una persona que ha hecho cosas con malicia, si eres una persona avariciosa. Todos nos podemos encontrar con la gracia de Dios que tiene el poder para transformar nuestras vidas. Pero ¿qué implica de nuestra parte? No seguir alimentando los deseos de nuestra carne. No sigas, porque hemos sido llamados a libertad y a buenas obras. Dice Romanos capítulo 6, ya no somos esclavos del pecado. Nuestro fruto ahora es la santificación. Por lo tanto, lo que el apóstol Pablo le dice aquí a la iglesia en Colosas, les dice, por lo tanto, muere a ti mismo, muere a lo terrenal en ti, muere a esos deseos. Deja de lado aquello que ya no eres, porque en Cristo Jesús somos nueva criatura. Amén. Y si eres nueva criatura, y si llamas a Dios Padre, y si has resucitado una nueva vida en Cristo, entonces tienes la capacidad en Cristo Jesús de hacer morir lo terrenal en ti. Porque no eres un animal que es llevado por sus pasiones. Eres un hijo de Dios. Tienes la oportunidad de elegir, porque has sido elegido por Dios para ser llamado santo. Qué hermoso privilegio, qué gran responsabilidad. Porque fíjate lo que dice Primera de Pedro capítulo 2 versículo 12. Primera de Pedro 2:12 dice así:
manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar ¿qué cosa? Vuestras buenas obras. Sabes, tú has sido salvo, has sido escogido para que ahora seas un instrumento en las manos de Dios en santidad para buenas obras. Por lo tanto, Efesios capítulo 4, versículo 22 y 24 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad en la verdad. Y la próxima semana vamos a hablar acerca de esta nueva vestimenta. Vamos a hablar acerca de lo que implica vestirnos en Cristo Jesús, de lo que implica esta nueva vida que tenemos en Cristo Jesús. Pero para poder disfrutar la nueva vida, primero tenemos que morir a la vieja vida. Porque déjame decirte algo, si no mueres a la vida vieja, ni siquiera vas a poder pecar a gusto. Es verdad. Porque al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Y vas a pecar y siempre te vas a sentir culpable, y siempre te vas a sentir avergonzado, y siempre te vas a sentir como que no eres digno. Pero gracias a Dios que por su gracia somos perdonados, somos limpiados, y que confiese sus pecados alcanzará misericordia. Pero debemos de morir aquello que ya no reina en nosotros, para que podamos vivir para aquel que es Rey por sobre todas las cosas. Porque Jesús es en todo y por sobre todo lo que necesitamos. Suficiente. Debemos de morir a nuestros deseos, debemos de morir a nuestras pasiones para vivir la vida que Dios tiene apartada para nosotros, para que entonces, como leíamos en 1 de Pedro 2:12, al mantener nuestra buena conducta, al mantener nuestro andar en santidad, las personas que están alrededor nuestro, que piensan que somos malhechores, terminen glorificando a nuestro Padre que está en los cielos al ver las buenas obras que salen de un corazón que está siendo transformado por la obra de Cristo Jesús. Para eso vivimos. Malos ya hay muchos en la calle. Muchos. Por causa de los malos, nuestro corazón se duele. Por causa de la maldad en esta tierra, lo que este mundo necesita conocer es la bondad de Cristo Jesús, la santidad de un Dios vivo y verdadero. ¿Cómo la va a conocer? A través de nosotros. A través de nosotros. Quiero invitarte a que cierres tus ojos. Y quiero que examines tu corazón. Porque todos somos malos. Dice la Biblia: no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Todos hemos pecado. Y a causa de nuestro pecado, dice la Biblia, ese pecado nos separa de Dios. Pero Cristo murió en la cruz del Calvario para que nuestros pecados puedan ser perdonados y limpiados. Y si tú aún no has recibido esa limpieza y esa salvación, lo único que tienes que hacer es creer que Jesús es suficiente. Necesitas creer que Jesús es Dios, el Hijo de Dios que vino a esta tierra a morir en una cruz para salvarte a ti y salvarme a mí. Y si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Hijo de Dios y que Dios no solamente permitió que Jesús sea crucificado, sino que lo levantó de los muertos, y si tú lo crees, puedes recibir la limpieza de tus pecados, el perdón que tu alma necesita, y puedes comenzar a vivir esta vida en santidad que Dios tiene preparada para ti.